El séptimo Foro Atlántico, organizado por la Fundación Internacional por la Libertad, ha reunido en la Casa América de Madrid algunas de las voces más destacadas del continente latinoamericano. Una de ellas es Joanny Sánchez, un hombre que todo el mundo conoce gracias primero a su labor como bloguera independiente que hacía frente a la censura de la dictadura castrista, como posteriormente como directora de un medio recientemente creado llamado 14+. Muchas gracias por atender a Periodista Digital. Gracias a ti, Antonio, por esta invitación. Y pues sí, estoy en Madrid, no solamente yo, sino que en total somos 9 cubanos que hemos podido llegar desde la isla hasta aquí. Es llamativo porque durante mucho tiempo, para salir de Cuba, había que pedir una tarjeta en el Ministerio de Inmigración, una cosa bastante surrealista, tener que pedir permiso para salir de tu país. Recientemente ya se abrió la mano, pero aún así sabemos que sigue habiendo presiones o impedimentos para salir. ¿Tú cómo enfrentas esto? ¿Te permiten salir sin problemas o te encuentras que te ponen obstáculos? Sí, te contaba hace un rato que ha sido una larga batalla, una batalla de décadas en las que los cubanos estuvimos atrapados en un verdadero absurdo migratorio, ¿no? Familias separadas, padres que no vieron crecer a sus hijos, gente que murió en el exilio sin poder retornar. Esa larga batalla ha tenido una pequeña victoria que comenzó en enero del año pasado. Una victoria que ha permitido a activistas, disidentes y personas comunes salir de la isla ya sin tantas restricciones, que no significa sin ninguna restricciones. Todavía hay mucho control, hay colegas de causa que no han podido estar aquí en este foro atlántico porque les han impedido viajar. En mi caso hay mucha censura, por ejemplo, el gobierno trabaja mucho lo que es la satanización social, las campañas de difamación, pero bueno, físicamente creo que parece que podré trasladarme por un tiempo más, ¿no? Y oye, Joanny, tú has pasado de, como decíamos, de bloguera, Generación Y, a directora de un medio, 14+. ¿Cómo ha sido este paso en un país donde la libertad de expresión está absolutamente reprimida? Ha sido una experiencia muy linda que nos está consumiendo mucho tiempo y mucha energía, lo cual es también, por un lado, es complicado, pero es muy gratificante. Hacerlo desde un país con censura complica más todo el proceso periodístico, pero lo hace más hermoso, ¿no? 14+, nació el 21 de mayo pasado. Somos una redacción muy peculiar porque somos una redacción sin internet. No solamente hay censura de contenido en Cuba, hay censura para que los ciudadanos nos podamos conectar a la gran telaraña mundial, ¿no? Entonces tenemos que lidiar con los controles del Estado, la presión sobre las personas que trabajan en el equipo y también con el hecho de que no podemos conectarnos a internet y subir los datos cada vez que tengamos una información nueva, ¿no? Entonces, ¿cómo sorteáis este problema? Sí, la manera de sortearlo puede parecer un poco esquizofrénica porque tenemos una redacción offline mientras tenemos un periódico online y entonces la mayor parte del tiempo estamos trabajando sin conexión en un software que está pensado precisamente para una redacción sin internet y allí formateamos todos los textos, editamos, colocamos la foto y entonces nos vamos a un hotel y en una hora de conexión, en unos breves minutos, tratamos de sincronizar la versión offline de nuestro periódico con la online. Así, yo creo que lo estamos haciendo con bastante fortuna, aunque hay que mejorar muchas cosas. Bueno, esto recuerda un poco como cuando tú actualizabas Generación Y, igual en los hoteles. Exactamente, sigue siendo el mismo mecanismo. La diferencia es que aquel era un blog personal donde yo ponía mi opinión y esto ya es un sitio colectivo donde hay mucha información también para el cubano de a pie, ¿no? Oye, durante décadas, cuando se creaban medios independientes, agencias independientes, estoy por ejemplo pensando en Raúl Rivero, Ricardo González, Ali Daviso, que tenían una agencia. Bueno, pues estas agencias eran allanadas por las fuerzas de seguridad, por las del régimen. ¿Vosotros en 14+, habéis tenido algún tipo de problemas o ahora son otras técnicas? Bueno, me alegra mucho que menciones estas personas porque creo que somos deudores en gran medida de ese periodismo independiente en Cuba que se jugó la vida y la libertad, ¿no? Hay un poeta cubano que dice, ¿quién se murió para mi vida?, ¿no? Y yo creo que esas personas sufrieron muchísimo y todavía hay mucho periodista independiente sufriendo en Cuba y nosotros hemos logrado tomar esos espacios que ellos abrieron. Es cierto que todavía no nos han allanado la redacción, toco madera para que no pase porque recuperarnos tecnológicamente será complicado, pero sí el gobierno ha lanzado contra nosotros muchas otras técnicas, ha presionado a gente del equipo para que no siga colaborando, nos tienen bloqueado el sitio desde el primer día que nacimos, claro, nada más atractivo que lo prohibido, y hemos tenido que lidiar con los nuevos problemas del periodismo independiente en Cuba, ¿no? Y una cosa también que a mí me llama la atención, en Cuba todos sabemos que la iniciativa privada está muy restringida, se permiten ciertas actividades a lo que allí llamáis
cuentapropistas, que aquí serían autónomos, pero claro, indudablemente el periodismo no está dentro de la actividad. ¿Cómo os organizáis empresarialmente para pagar nóminas? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, es cierto que el periodismo no está y no creo que el gobierno vaya a incluirlo en un breve plazo en la lista de trabajos por cuenta propia, ¿no? Que es un eufemismo de trabajo privado, ¿no? Pero lo que hemos hecho es encontrar una pequeña grieta en esa legalidad y hacernos todo el equipo, que somos 11 personas, de unas licencias de mecanógrafos. Porque al final terminamos mecanografiando nuestros textos o textos ajenos, ¿no? Entonces estamos allí colocados en esa grieta empujando para ver si en la primera oportunidad que haya una licencia más cercana al periodismo la tomamos. De todas maneras, eso no nos daba una protección. Eso es solamente para decir somos contribuyentes, no vivimos del gobierno ni del Estado, no somos sanguijuelas, ¿no? Pero está claro que el gobierno puede hacer en cualquier momento lo que mejor le parezca, ¿no? Es una interesante, digamos, estrategia para que no os puedan acusar de hacer economía sumergida, en realidad. Exactamente, y yo creo que también, además de hacer un tipo de periodismo diferente, queremos empezar a entrenarnos nosotros mismos en cómo es eso de vivir en una sociedad donde el paternalismo estatal no tiene que darte por el mercado racionado lo mínimo para sobrevivir cada mes, sino también uno tiene un proyecto empresarial, tiene un proyecto de emprendimiento propio, ¿no? Oye, aquí en España es muy conocido el actor Willy Toledo, sobre todo su apoyo al régimen de los hermanos Castro. Se fue a vivir allí, aunque realmente muchas veces no sabemos si está viviendo allí o aquí, porque por aquí aparece muchas veces, participa en actos, allí critica la falta de libertad de expresión en España, por ejemplo. Willy Toledo, ¿qué proyección tiene en Cuba? El más desafortunado momento de Willy Toledo con respecto a Cuba, creo que todos lo recordamos, que fue cuando la trágica muerte de Orlando Zapata Tamayo, ¿no? Y es penoso porque yo pienso que él pertenece a un grupo de personas que se dedica a difundir el mito cubano, a creerlo a pie juntillas, el mito que difunde la propaganda oficial, pero que después se dan contra la realidad. Espero que, aunque viva en Cuba en condiciones muy diferentes a como vivimos el resto de los cubanos, solo estoy especulando porque realmente no se hacemos notar mucho allá, creo que de todas maneras debe haber visto y comprendido ya que Cuba no es lo que él pensaba. Espero de verdad que un día pueda hacer una autocrítica y contarnos esa otra parte de Cuba, con esa misma euforia y ese mismo apasionamiento que trata de enseñarnos la Cuba del prototipo o del estereotipo político, ¿no? Oye, otro que ha elogiado a Cuba, incluso es sorprendente, ha participado en encuentros con blogueros oficialistas y ha elogiado a Cuba y la libertad de Cuba y tal, ha sido Julian Assange, que se supone que es un icono de la libertad de expresión. ¿Esto cómo lo vivisteis? Sí, es muy contradictorio porque en el caso Assange y Wikileaks, yo como periodista, claro, pues soy una gran defensora de la libertad informativa, de la transparencia que deben tener los gobiernos, de terminar con los secretismos. Entonces, en ese punto me interesa mucho todo el fenómeno Wikileaks. Ya después he visto cómo esta persona, que es un ícono, como bien decías, Antonio, de la libertad de expresión, un ícono de romper esos candados que los gobiernos le ponen a la información que debería pertenecernos, pues se ha aliado a los peores depredadores de la libertad de expresión, como puede ser el gobierno cubano y bueno, pues también como puede ser ahora su asilo en la Embajada de Ecuador, ¿no? O sea, el gobierno de Correa es conocido también por poner restricciones, límites y mordazas a la libertad de expresión. Entonces, es triste lo que ha pasado porque al final, corriendo hacia un extremo, ha terminado en el otro, ¿no? Y bueno, te quería preguntar, ¿tú conoces el fenómeno Podemos, Pablo Iglesias, etcétera, aquí en España? Sí, conozco, tengo varios amigos que lo han votado y otros que no lo han votado, claro. Me parece muy interesante porque, en primer lugar, yo creo que ese fenómeno es una señal de que los españoles pueden elegir, ¿no? Bueno, eso en un marco democrático, pues que hayan votado en una dirección u otra ya me reconforta, ¿no? Por otro lado, creo que también está basado en un discurso muy populista de decir lo que la gente quiere oír. Evidentemente hay una crisis en España, una crisis política, una crisis de valores, la gente se cuestiona muchas cosas y en esos momentos siempre aparecen individuos que hablan, muchos de sus discursos son como cantos de sirena. Cuidado, porque esos cantos de sirena nosotros sabemos en qué terminan, ¿no? Claro, estos en realidad, tú lees su programa, escuchas sus elogios al régimen bolivariano, incluso algunas veces, algunas declaraciones también sobre Cuba, aunque hablan menos. Parece que se acerca mucho al socialismo real. ¿Tú lo percibes en ellos? ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de discurso si se llega a aplicar en un país?
Nosotros hemos tenido el resultado, yo creo que más notable en 54 años, de lo que pasa con un discurso populista que se centra en la igualdad, en la falsa oportunidad similar para todos, en el discurso lo que yo llamaría los Robin Hood, robarle el dinero a los ricos y repartírselo a los pobres. El problema es que en el caso cubano se demostró que cuando se le quita a todos los ricos y se le reparte a los pobres, después lo que se hace es una distribución de la pobreza, como hace un rato decía uno de los ponentes en este foro atlántico, ¿no? Y Robin Hood no sabe crear riqueza, solo sabe robarla y repartirla. Y cuando esa riqueza robada se termina, no puede, es incapaz, que es lo que ha pasado en Cuba, un colapso económico, la destrucción del parque industrial de la nación, la camisa de fuerza al emprendimiento. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Los que estamos viviendo: desabastecimiento, falta de libertad, falta de oportunidad y una isla en fuga, donde todo el mundo quiere irse a vivir a otro lugar, ¿no? Bueno, y Joanny, antes de terminar esa entrevista, permíteme volver a Cuba, al periodismo en concreto. Durante cerca de 3 décadas tengo entendido que las noticias de sucesos han estado proscritas en Cuba. ¿Qué tipo de periodismo se puede hacer? ¿Qué tipo de periodismo está permitido? ¿Qué noticias se pueden contar y cuáles no? Sí, siempre escuchamos, claro, la censura y la represión a que estábamos sometidos los periodistas independientes, pero pocas veces se habla de la censura en el periodismo oficial, que es muy fuerte también. Durante años, un periodista oficial que no escribiera al mencionar a Fidel Castro un epíteto a la manera de nuestro querido comandante en jefe era mal visto y podía perder su trabajo. Mi esposo es un ejemplo de eso, que perdió el trabajo al principio de los años 90 precisamente por hacer un periodismo más crítico. Ahora, ¿qué ha pasado? Con las nuevas tecnologías, la aparición de los blogs independientes y la fortaleza del periodismo independiente, la prensa oficial se ha visto obligada a hablar de ciertos temas que antes callaba. Y esos temas son desde la aparición de una epidemia de cólera en la isla hasta crónicas rojas. Entonces, en las últimas semanas hemos visto cómo aparecen mencionados algún que otro suceso, un asesinato, un violador capturado en el centro del país, en fin, sucesos que antes no se narraban, pero que ahora se cuentan, no tanto por voluntad política y periodística, sino porque ya no pueden esconderlo. Bueno, Joanny, y ahora sí, por verdad, agradecerte que nos hayas atendido aquí en el 7º Foro Atlántico en Casa de América, en Madrid. Muchísimas gracias por tener la Periodista Digital. Gracias a ustedes, hasta la próxima.